Le pedí a mi pareja abrir nuestra relación, y ahora lamento profundamente esa decisión. Lo perdí y no sé qué hacer. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Soy Valeria, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo arruiné mi relación con el hombre que más he querido en mi vida. Andrés y yo nos conocimos hace 4 años en una reunión de amigos. Era el tipo de persona que atraía la atención sin esfuerzo. Tenía una sonrisa calurosa, una mirada genuina y una manera de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el lugar. Yo acababa de salir de una relación complicada cuando lo conocí, sinceramente, no estaba buscando algo serio. Pero Andrés tenía una forma especial de acercarse, de hacerme sentir valiosa y apreciada, que poco a poco fue derribando las barreras que había levantado a mi alrededor. Era arquitecto y sentía una pasión enorme por su trabajo. Hablaba de los proyectos en los que estaba involucrado, y yo podía pasar horas escuchándolo. Por mi parte, trabajaba como diseñadora gráfica, lo que nos llevó a tener muchas conversaciones creativas sobre arte y diseño. Era como si nuestras almas estuvieran destinadas a encontrarse. Con el tiempo, nos volvimos inseparables. Andrés era paciente, considerado y siempre encontraba maneras de sorprenderme, desde notas que dejaba en mi bolso hasta escapadas inesperadas los fines de semana. Todo parecía perfecto, o al menos lo era en ese momento. Durante los primeros años juntos, nuestra relación era todo lo que podía desear. Andrés y yo éramos un equipo. Compartíamos los mismos valores y aspiraciones para el futuro, ambos queríamos viajar, crecer profesionalmente y, en algún momento, formar una familia. Una vez, él organizó un viaje sorpresa para celebrar nuestro 2º aniversario. Me llevó a una cabaña en las montañas, rodeada de naturaleza. Pasamos todo el fin de semana cocinando juntos, disfrutando de vino frente a la chimenea y explorando senderos llenos de flores y paisajes hermosos. Fue en ese viaje donde me di cuenta de que quería pasar el resto de mi vida junto a él. Sin embargo, con el tiempo, la rutina comenzó a establecerse. Ya no había tantas sorpresas ni gestos espontáneos. No era que Andrés dejara de esforzarse, pero nuestras vidas empezaron a llenarse de compromisos laborales y responsabilidades. A pesar de que seguíamos amándonos, algo había cambiado, y yo no sabía cómo enfrentarlo. Al principio, pensé que esos cambios eran normales. Después de todo, ninguna relación puede permanecer en la etapa de luna de miel para siempre, ¿cierto? Pero a medida que pasaban los meses, empecé a sentirme inquieta. No podía evitar comparar nuestra relación con las historias que escuchaba de mis amigas, muchas de las cuales aún vivían romances apasionados y espontáneos. Una de mis amigas, Laura, me decía constantemente que debía asegurarme de que mi relación no se volviera monótona. La rutina mata el amor, decía. Aunque nunca lo admití, sus palabras comenzaron a resonar en mi mente. Andrés, por su parte, parecía estar completamente cómodo con la dinámica que habíamos creado. Era un hombre práctico, alguien que valoraba la estabilidad por encima de todo. Pero yo empezaba a preguntarme si eso era suficiente para mí. En retrospectiva, las señales siempre estuvieron ahí, pero yo estaba demasiado cegada por mis dudas e inseguridades como para enfrentarlas. Andrés y yo éramos como 2 barcos que compartían el mismo puerto, pero rara vez zarpaban juntos. Yo lo notaba, pero no sabía cómo abordarlo. Él llegaba cada vez más tarde del trabajo, cansado, con ojeras marcadas y un ánimo que no era el mismo de antes. Hoy fue un día pesado, solía decirme mientras se desabotonaba la camisa y se dejaba caer en el sofá. Yo me sentaba a su lado, pero en lugar de sentir cercanía, todo lo que percibía era distancia. No era que él no quisiera estar conmigo, pero su agotamiento le ganaba, y yo, en lugar de empatizar, me llenaba de frustración. Mientras tanto, yo buscaba maneras de llenar el vacío. Salía más a menudo con mis amigas, comenzaba a dedicar más tiempo a mis hobbies y evitaba cualquier conversación que pudiera desencadenar un conflicto. Pero esa evasión solo hacía que la brecha entre nosotros se ampliara. Andrés, siendo el hombre práctico y sereno que siempre había sido, no se daba cuenta de lo que pasaba por mi mente. En lugar de preocuparme por salvar nuestra relación, me dejaba influenciar por las historias de mis amigas, que hablaban de relaciones apasionadas y emocionantes, experiencias que sentía que faltaban en mi vida. Había noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome si era normal sentirme así en una relación que, en teoría, tenía todo lo que había deseado. ¿Era amor lo que sentía por Andrés o solo apego? ¿Era felicidad o simplemente costumbre? Las dudas acumulaban en mi cabeza, y la insatisfacción comenzaba a convertirse en una sombra que lo ensombrecía todo. El día que Laura me habló sobre su relación abierta, sentí una mezcla de curiosidad, desconcierto y, aunque me costara admitirlo, algo de envidia. Laura y su pareja llevaban menos tiempo juntos que Andrés y yo, pero ella hablaba de su relación como si estuviera viviendo un romance sacado de una película. ¿Qué pasa si a veces una sola persona no puede ser todo lo que necesitas?, dijo Laura mientras tomaba un sorbo de su café con leche. Y no está mal. Lo importante es ser honestos y establecer límites claros. Desde que abrimos nuestra relación, siento que estamos más unidos que nunca. En ese momento, mi mente empezó a divagar.
¿Y si abrir nuestra relación era la solución? Tal vez, si Andrés y yo explorábamos otras conexiones, podríamos recuperar la chispa que sentía que habíamos perdido. La idea me parecía descabellada, pero al mismo tiempo no podía dejar de darle vueltas. Pasé días pensando en ello, tratando de imaginar cómo sería plantearle algo así a Andrés. Por un lado, tenía miedo de su reacción, por otro, estaba convencida de que era algo que debíamos intentar. Finalmente, una noche, mientras cenábamos en casa, reuní el valor para hablar. Andrés, quiero preguntarte algo, dije, jugueteando nerviosamente con mi tenedor. Él levantó la mirada, curioso, pero tranquilo como siempre. Claro, dime, respondió mientras cortaba un trozo de su comida. ¿Qué opinas sobre las relaciones abiertas? La pregunta cayó como una bomba. Andrés dejó de comer y me miró fijamente, intentando descifrar si estaba hablando en serio. ¿De dónde viene eso?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Bueno, he estado pensando que tal vez podría ser algo que nos ayude. Siento que estamos estancados, que necesitamos algo para salir de la rutina. Y no es que yo no te ame, porque te amo, pero no sé, creo que podríamos probar algo diferente, expliqué, tratando de sonar razonable, aunque mi voz temblaba. Andrés se quedó en silencio por un momento, y esa pausa me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, dejó los cubiertos sobre la mesa y suspiró profundamente. Valeria, no sé qué decirte. Esto me toma completamente por sorpresa. Pensé que estábamos bien, que lo que tenemos era suficiente. Su respuesta me hizo sentir una punzada de culpa, pero en lugar de retroceder, insistí. Lo estamos, pero no sé si esto puede hacernos aún mejores. No estoy diciendo que dejemos de amarnos, solo que exploremos algo diferente. Esa noche, la conversación quedó inconclusa. Andrés dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, y yo no lo presioné más. Sin embargo, a partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Había plantado una semilla de duda que pronto crecería y amenazaría con destruir todo lo que habíamos construido. Después de esa conversación, la atmósfera en nuestra casa cambió. Andrés estaba más callado, más distante. Solía ser el primero en buscarme para hablar de cualquier cosa, desde su día en el trabajo hasta qué película deberíamos ver juntos, pero ahora parecía que esas conversaciones habían desaparecido. Yo intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero era imposible ignorar el silencio que a veces se sentía como un muro entre nosotros. Lo peor de todo era que sabía que yo había causado ese cambio. Una noche, lo encontré sentado en la sala, con la luz apagada y una copa de vino en la mano. No era algo habitual en él. Andrés no era del tipo que se quedaba solo entre sombras. ¿Estás bien?, le pregunté, acercándome con cautela. Él levantó la mirada hacia mí y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón: confusión, tristeza y lo peor de todo, decepción. Valeria, he estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó con una voz más seria de lo habitual. ¿Y qué piensas?, respondí, tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Pienso que si sientes que algo falta entre nosotros, tal vez el problema no sea lo que tenemos, sino lo que tú buscas fuera de esto, dijo, con una sinceridad que me dejó sin palabras. No sabía qué responder, porque la verdad era que ni yo misma entendía completamente lo que buscaba. ¿Era emoción, validación, un intento desesperado por recuperar lo que habíamos perdido? Andrés, no quiero perderte. Esto no significa que no te ame. Solo pensé que tal vez nos ayudaría a salir de esta rutina, balbuceé, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era suficiente. La rutina, repitió, como si esa palabra le doliera. No sabía que nuestra vida juntos era tan aburrida para ti. Después de días de tensión, Andrés y yo finalmente tuvimos una conversación más profunda sobre el tema. Para mi sorpresa, aunque con evidente incomodidad, aceptó probar lo que yo había sugerido. Si esto es algo que necesitas para ser feliz, lo intentaré. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo, dijo, con una seriedad que me dejó paralizada. En ese momento, debería haberme dado cuenta de que su aceptación no era un signo de entusiasmo, sino de sacrificio. Andrés estaba dispuesto a cruzar esa línea por mí, no porque creyera en la idea, sino porque no quería perderme. Pero en mi egoísmo, decidí tomar su respuesta como un sí absoluto, sin considerar las consecuencias emocionales que tendría para ambos. Establecimos ciertas reglas. Sería algo temporal, una manera de experimentar y reflexionar sobre nuestra relación. Ambos teníamos que ser transparentes y, lo más importante, priorizar lo que teníamos. Sin embargo, aunque esas reglas estaban claras en papel, en la práctica todo era más complicado. Al principio, nada parecía cambiar. Seguíamos con nuestra rutina diaria, aunque con un peso invisible que ambos cargábamos. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a torcerse. Mientras yo exploraba esta nueva libertad, Andrés permanecía más reservado,
como si no quisiera cruzar esa línea. Una noche, después de salir con una amiga, me encontré con él sentado en la cocina, revisando su teléfono. Cuando entré, lo vi guardar rápidamente el móvil, algo que nunca antes había hecho. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de no sonar acusatoria. Sí, solo estaba revisando correos, respondió, pero había algo en su tono que no me convencía del todo. En lugar de seguir presionándolo, decidí ignorar la sensación, pensando que tal vez solo eran ideas mías. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de preguntarme si Andrés también había comenzado a explorar la posibilidad que yo misma había puesto sobre la mesa. El día que todo se vino abajo comenzó como cualquier otro. Andrés y yo desayunamos juntos, cada uno inmerso en sus pensamientos. Él leía un periódico mientras yo me entretenía revisando mi teléfono. Aunque intentábamos aparentar normalidad, la distancia entre nosotros era evidente. Desde que habíamos decidido abrir nuestra relación, nuestra conexión se sentía más frágil, como un hilo a punto de romperse. Esa tarde, mientras revisaba mis mensajes, recibí uno de Javier, un chico con el que había salido un par de veces en este nuevo arreglo que yo misma había propuesto. Javier era amable, divertido y, de alguna manera, hacía que me sintiera deseada de un modo que creía haber perdido con Andrés. Sin embargo, cada vez que interactuaba con él, una parte de mí se sentía inquieta, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. El mensaje decía: «Hola. ¿Te gustaría salir este viernes? Hay un lugar nuevo en mente que estoy seguro te encantará». Me quedé mirando el mensaje durante unos minutos, dudando. Andrés estaba en el sofá, viendo algo en su computadora. Mi relación con Javier no era más que superficial, pero aún así, sentía que cada paso que daba en esta nueva libertad me alejaba más de Andrés. Esa noche, mientras cenábamos, Andrés rompió el silencio. «¿Tienes algo planeado para este viernes?», me preguntó casualmente, sin apartar la mirada de su plato. «Sí, creo que voy a salir con un amigo», respondí, esforzándome por mantener la voz tranquila. Él asintió, pero no dijo nada más. Había algo en su expresión, una mezcla de resignación y cansancio, que me hizo sentir una punzada en el pecho. Cuando llegó el viernes, me preparé para salir. Mientras me arreglaba frente al espejo, Andrés pasó por la habitación y se detuvo en la puerta por un momento. «¿Te ves bien?», comentó con una sonrisa débil, aunque sus ojos no reflejaban la misma calidez. «Gracias», murmuré, evitando su mirada. Me encontré con Javier en un bar del centro. Él era carismático y sabía cómo hacerme reír, pero mientras hablábamos, mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Andrés, en cómo se sentiría al verme salir una vez más, en lo que habíamos perdido desde que tomamos esta decisión absurda. A mitad de la noche, Javier tomó mi mano y me miró fijamente. «¿Estás aquí conmigo o en otro lugar?», me preguntó con una sonrisa, pero sus palabras me hicieron sentir expuesta. «Lo siento, estoy distraída», respondí, soltando su mano. En ese momento, su teléfono vibró y mientras revisaba sus mensajes, aproveché para mirar el mío. Había una notificación de Andrés: «¿A qué hora piensas volver?». Sentí un nudo en el estómago. No había enojo en su mensaje, solo una pregunta directa que me hizo sentir más culpable de lo que quería admitir. Volví a casa tarde esa noche. Andrés estaba despierto, sentado en el sofá con una taza de café a medio terminar. No dijo nada cuando entré, pero su mirada hablaba más de lo que podía soportar. «¿Cómo estuvo tu noche?», preguntó finalmente, con una calma que me hizo desear que me gritara o que mostrara algún tipo de emoción. «Bien, fue tranquila», mentí, aunque mi voz temblaba ligeramente. Él asintió, se levantó y se fue a la habitación sin decir nada más. Esa noche dormí mal, atormentada por la culpa y por la sensación de que algo se había roto definitivamente entre nosotros. Esa noche, la conversación quedó inconclusa. Andrés dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, y yo no lo presioné más. Sin embargo, a partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Había plantado una semilla de duda que pronto crecería y amenazaría con destruir todo lo que habíamos construido. Después de esa conversación, la atmósfera en nuestra casa cambió. Andrés estaba más callado, más distante. Solía ser el primero en buscarme para hablar de cualquier cosa, desde su día en el trabajo hasta qué película deberíamos ver juntos, pero ahora parecía que esas conversaciones habían desaparecido. Yo intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero era imposible ignorar el silencio que a veces se sentía como un muro entre nosotros. Lo peor de todo era que sabía que yo había causado ese cambio. Una noche, lo encontré sentado en la sala, con la luz apagada y una copa de vino en la mano. No era algo habitual en él. Andrés no era del tipo que se quedaba solo entre sombras. «¿Estás bien?», le pregunté, acercándome con cautela. Él levantó la mirada hacia mí y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón: confusión, tristeza y lo peor de todo, decepción. «Valeria, he estado pensando mucho en lo que dijiste», comenzó con una voz más seria de lo habitual. «¿Y qué piensas?», respondí, tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza.
Pienso que si sientes que algo falta entre nosotros, tal vez el problema no sea lo que tenemos, sino lo que tú buscas fuera de esto, dijo, con una sinceridad que me dejó sin palabras. No sabía qué responder, porque la verdad era que ni yo misma entendía completamente lo que buscaba. ¿Era emoción, validación, un intento desesperado por recuperar lo que habíamos perdido? Andrés, no quiero perderte. Esto no significa que no te ame. Solo pensé que tal vez nos ayudaría a salir de esta rutina, balbuceé, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era suficiente. La rutina, repitió, como si esa palabra le doliera. No sabía que nuestra vida juntos era tan aburrida para ti. Después de días de tensión, Andrés y yo finalmente tuvimos una conversación más profunda sobre el tema. Para mi sorpresa, aunque con evidente incomodidad, aceptó probar lo que yo había sugerido. Si esto es algo que necesitas para ser feliz, lo intentaré. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo, dijo, con una seriedad que me dejó paralizada. En ese momento, debería haberme dado cuenta de que su aceptación no era un signo de entusiasmo, sino de sacrificio. Andrés estaba dispuesto a cruzar esa línea por mí, no porque creyera en la idea, sino porque no quería perderme. Pero en mi egoísmo, decidí tomar su respuesta como un sí absoluto, sin considerar las consecuencias emocionales que tendría para ambos. Establecimos ciertas reglas. Sería algo temporal, una manera de experimentar y reflexionar sobre nuestra relación. Ambos teníamos que ser transparentes y, lo más importante, priorizar lo que teníamos. Sin embargo, aunque esas reglas estaban claras en papel, en la práctica todo era más complicado. Al principio, nada parecía cambiar. Seguíamos con nuestra rutina diaria, aunque con un peso invisible que ambos cargábamos. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a torcerse. Mientras yo exploraba esta nueva libertad, Andrés permanecía más reservado, como si no quisiera cruzar esa línea. Una noche, después de salir con una amiga, me encontré con él sentado en la cocina, revisando su teléfono. Cuando entré, lo vi guardar rápidamente el móvil, algo que nunca antes había hecho. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de no sonar acusatoria. Sí, solo estaba revisando correos, respondió, pero había algo en su tono que no me convencía del todo. En lugar de seguir presionándolo, decidí ignorar la sensación, pensando que tal vez solo eran ideas mías. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de preguntarme si Andrés también había comenzado a explorar la posibilidad que yo misma había puesto sobre la mesa. El día que todo se vino abajo comenzó como cualquier otro. Andrés y yo desayunamos juntos, cada uno inmerso en sus pensamientos. Él leía un periódico mientras yo me entretenía revisando mi teléfono. Aunque intentábamos aparentar normalidad, la distancia entre nosotros era evidente. Desde que habíamos decidido abrir nuestra relación, nuestra conexión se sentía más frágil, como un hilo a punto de romperse. Esa tarde, mientras revisaba mis mensajes, recibí uno de Javier, un chico con el que había salido un par de veces en este nuevo arreglo que yo misma había propuesto. Javier era amable, divertido y, de alguna manera, hacía que me sintiera deseada de un modo que creía haber perdido con Andrés. Sin embargo, cada vez que interactuaba con él, una parte de mí se sentía inquieta, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. El mensaje decía: hola. ¿Te gustaría salir este viernes? Hay un lugar nuevo en mente que estoy seguro te encantará. Me quedé mirando el mensaje durante unos minutos, dudando. Andrés estaba en el sofá, viendo algo en su computadora. Mi relación con Javier no era más que superficial, pero aún así, sentía que cada paso que daba en esta nueva libertad me alejaba más de Andrés. Esa noche, mientras cenábamos, Andrés rompió el silencio. ¿Tienes algo planeado para este viernes?, me preguntó casualmente, sin apartar la mirada de su plato. Sí, creo que voy a salir con un amigo, respondí, esforzándome por mantener la voz tranquila. Él asintió, pero no dijo nada más. Había algo en su expresión, una mezcla de resignación y cansancio, que me hizo sentir una punzada en el pecho. Cuando llegó el viernes, me preparé para salir. Mientras me arreglaba frente al espejo, Andrés pasó por la habitación y se detuvo en la puerta por un momento. «¿Te ves bien?», comentó con una sonrisa débil, aunque sus ojos no reflejaban la misma calidez. «Gracias», murmuré, evitando su mirada. Me encontré con Javier en un bar del centro. Él era carismático y sabía cómo hacerme reír, pero mientras hablábamos, mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Andrés, en cómo se sentiría al verme salir una vez más, en lo que habíamos perdido desde que tomamos esta decisión absurda. A mitad de la noche, Javier tomó mi mano y me miró fijamente. «¿Estás aquí conmigo o en otro lugar?», me preguntó con una sonrisa, pero sus palabras me hicieron sentir expuesta. «Lo siento, estoy distraída», respondí, soltando su mano. En ese momento, su teléfono vibró y mientras revisaba sus mensajes, aproveché para mirar el mío. Había una notificación de Andrés: «¿A qué hora piensas volver?». Sentí un nudo en el estómago. No había enojo en su mensaje,
Solo una pregunta directa que me hizo sentir más culpable de lo que quería admitir. Volví a casa tarde esa noche. Andrés estaba despierto, sentado en el sofá con una taza de café a medio terminar. No dijo nada cuando entré, pero su mirada hablaba más de lo que podía soportar. ¿Cómo estuvo tu noche?, preguntó finalmente, con una calma que me hizo desear que me gritara o que mostrara algún tipo de emoción. Bien, fue tranquila, mentí, aunque mi voz temblaba ligeramente. Él asintió, se levantó y se fue a la habitación sin decir nada más. Esa noche dormí mal, atormentada por la culpa y por la sensación de que algo se había roto definitivamente entre nosotros.